Dakizunez, gu 16 urtekoan Herribas eta Izarrizabalaga gazteak gara. Guretzat, gerra zibilak gertakizun larri bat izan zen. Zoritxarrez, Espainian bizi ziren pertsona guztiengan eragin zuelako. Egiten ari garen proiektuak Bakarizpiak du izena, eta ikesgai batzuetan landu dugu. Ikusiko duzuen bezala, bideoan nire ama Anabel Cortés Alonso elkarrizketatuko dugu. Berak ez zuen gerra zibila bizi izan, baina beraitak eta baitik bak beraitonek asko kontatu zioten. Izan ere, Aurelio Alonso gorria zelako. Bueno, orain histerio guztia jakingo duzue. Pues yo voy a hablar sobre la guerra civil, tal como me lo contaron a mí mis padres y mi abuelo. Y bueno, claro, mi abuelo ya, el padre de mi madre, murió hace mucho tiempo, con lo cual, que es el que podría contar. Antes de empezar con las preguntas, ¿quieres contarnos algo? Quiero decir que todas las guerras son terribles, pero que la guerra civil es la peor de las guerras. Bueno, eso dicen, porque claro, con lo que al quien te enfrentas es a tus propios familiares, a tus propios vecinos, y entonces hay muchísimo miedo, hay mucho odio, se destruyen familias, o sea, es terrible. Y que se sufrió más en las ciudades que en los pueblos, porque en las ciudades pues lo único que tenían para comer es lo que les daba el régimen, que eran las cartillas de racionamiento, y luego, por ejemplo, pues tenían que hacer largas colas para que les dieran de comer. Y mi padre, por ejemplo, que eran 4 hermanos más los padres, pues tenían un trozo de pan pequeñísimo para todo el día. Y luego sufrían muchos más bombardeos, porque por supuesto contra más grande era la ciudad, pues más interés tenía para el enemigo. En los pueblos, sin embargo, pues pasaban menos hambre porque tenían recursos, podían plantar su comida, o sea, hacer la agricultura, o tenían animales, y luego, salvo que fuera un pueblo grande, pues apenas sufrieron bombardeos, pero bueno, tenían otra serie de riesgos. Y bueno, entonces está bien porque por parte de mi madre, la familia de mi madre es de un pueblo de Álava que se llama Sainés de Añana, y mi padre era de Pamplona, con lo cual pues se vivió, puedo contar por una parte cómo lo vivieron en un pueblo y en otra parte cómo lo vivieron en la ciudad. ¿Cuántos años tenían tu padre y tu madre cuando empezó la guerra? Mi madre fue justo en el 36, que fue cuando empezó la guerra civil, con lo cual ella pues era un bebé cuando, o sea, ella decía siempre que ella no recordaba nada de la guerra civil. Y luego mi aita sí, porque mi aita era 10 años mayor que mi madre, o sea que cuando estalló la guerra civil tenía 10 años y bueno, pues tenía sus recuerdos y eso es lo que os voy a contar. ¿En qué bando estaba tu abuelo? Pues bueno, mi abuelo, era rojo. Viendo la situación, tuvieron que irse de su casa. ¿O tuvieron que separarse de su familia? No, pues por parte de mi familia, pues no. Luego tengo otra historia que me parece muy interesante, que no es de mi familia, es que cuando mis hijas eran pequeñas, solíamos ir aquí al parque de Sagastiedes, y Isayoa, la segunda de mis hijas, pues se hizo, bueno, había unos abueletes que solían estar siempre ahí y no sé por qué, pues un día él les llamó a Aitona y a Mona, les hizo mucha gracia, hicimos amistad y resultó ser que eran niños de la guerra. Los han sido niños que habían ido a Rusia. Y la que más me contaba era la abuela, la señora, que ya han muerto también los dos, y me contaba cómo ella recordaba que ella tenía un hermano mayor y que a los dos los cogieron desde Bilbao, los llevaron en un barco hasta Rusia, que iban ahí un montón de niños. Ella, bueno, pues que se agarraba a la mano de su hermano, que era lo único que conocía, y que cuando llegaron a Rusia, cuando entraba, no sé si era por el Volga o no sé por qué río, pues que empezaron a escuchar alarmas aéreas y el capitán del barco se acercó a la orilla del río y les dijo que se bajaran a tierra y que cogieran todo lo que pudieran, lo que fuera, para tapar al barco, porque si no los iban a bombardear. Y ella recordaba eso, cómo bajaron todos, cogieron ramas, cogieron todo lo que encontraron y taparon el barco, y gracias a eso se liberaron. Y bueno, luego ya llegaron al sitio que ya se les separaron por familias diferentes, a ella le separaron de su hermano,
Y luego ella ya pues vivió allí hasta bien mayor, bueno, 20 y pico años, que decidió volver. El hermano se debió de quedar allí. Y la persona con la que estaba casada era otro niño de la Garra que no se habían conocido, que luego se conocieron aquí, porque había reuniones y que se juntaban, entonces se conocieron y bueno, pues formaron una familia. Hubo muchos años en la ciudad en la que vivieron. Él me contaba que a mis ojos pues, me impactó mogollón porque ella debía ser de un caserío cerca de Guernica. Y entonces cuando volvió, lo primero que hizo fue volver a su casa. Y cuando llegó a su casa no había nada. La habían bombardeado y no quedaba absolutamente nada. Y nunca supo más de sus padres, ni nada, ni de sus tíos, ni nadie. Entonces ella, pues que rebuscando entre los escombros, pues consiguió recuperar alguna cosa que ella recordaba, pues fotos, alguna cosa personal de su madre, y bueno, pues para eso ella fue, porque dice que ella la guerra en realidad, pues como estuvo en Rusia, que en Rusia le trataron muy bien y que eso, pero para ella fue impactante cuando realmente descubrió lo que había pasado aquí, o lo sintió más, pues fue cuando volvió y se encontró pues su casa, que ya no quedaba nada, pues que eran escombros y... ¿Cuál era su rutina diaria? Mi padre siempre decía que su padre era camarero y entonces su padre se pasaba toda la noche en la cola para que les diesen la ración, y luego mi padre, que ya era el mayor, porque aunque había tenido un hermano mayor, pues había muerto en esos años, se había convertido en mayor de la familia a pesar de tener 10 años, solo 11, pues era el que bajaba a hacerle el relevo a su padre, para que mi abuelo se fuera a trabajar a las 6 de la mañana, pues él hacía el relevo y a lo mejor conseguía que le dieran la comida pues a las 12 del mediodía. ¿Alguien de tu familia vio que alguien de un bando ayudara a otro? El caso de mi abuelo, que era un personaje muy especial, pues él solía venir desde Salinas de Añana, que está en Álava, hasta San Sebastián. Había reuniones de revolucionarios y eso, y luego bueno, pues repartían panfletos y él los llevaba a Salinas y los escondía en su casa. Pero parece ser que alguna vez, pues bueno, vino la Guardia Civil y mi abuela, que mi abuela estaba muy enferma, tenía tuberculosis, entonces siempre estaba muy delicada y apenas salía de casa, pues debió de escuchar o alguien le vino a avisar que venía la Guardia Civil a buscar porque tenían sospecha de que alguien había traído panfletos de revolucionarios. Y entonces ella se subió a la gambara, que era donde los tenía escondidos mi abuelo, y los consiguió quemarlos todos. Pero no sabemos si es por eso o porque alguien le denunció o por algo, al final le detuvieron y lo llevaron a los que los llevaban a fusilar, los llevaban en un camión. Y entonces pues los subieron al camión, pero el alcalde del pueblo, que era amigo suyo y encima era el dueño de las tierras que él cultivaba, pues fue al camión y lo bajó del camión, lo agarró la mano y dijo que no, que a ese no se lo podían llevar, entonces pues le salvó la vida. Luego, por otro lado, pues también él, pues claro, su mujer estaba muy enferma, con lo cual necesitaba muchas medicinas, mucho dinero, tenía 7 hijos y bueno, pues tenía que buscarse la vida, y una de las cosas que se le ocurrió hacer fue plantar tabaco, que en aquel momento pues el tabaco, pues claro, plantar tabaco era ilegal, porque solo podías consumir el tabaco que vendía, pues eso, el legal. Y él lo dedicaba para trapichear, para intercambiar por productos, y al final lo que hacía era, con el tabaco, chantajeaba a la Guardia Civil. Les daba tabaco a la Guardia Civil, se lo regalaba, y entonces, pues claro, pues la Guardia Civil, pues al final, pues bueno, pues se hicieron amiguetes, y gracias a eso, pues así pudo salir adelante y mantener a toda la familia durante la guerra y parte de la posguerra también.